Buenos días, estimados estudiantes, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos Buenos días, días, profe. profe. Buenos días, profe. Dame la cámara que no veo pura foto nomás. López Eric, Emilia, Jiménez, Presente. Marceli, dame las cámaras. Listo, niños, vamos a comenzar con la lista de asistencia. Alama, Presente. Anchunia, Presente. Angulo, Arteaga, Presente. Avilés, Bahamonte, Presente. Baldión, Beltrán, Este cargador es de la red. El mío. Tuyo. Beltrán, presente. Beltrán. ¿Y esa? Camaton, Presente. Castro, Oye, ¿quién será? Castro, No es el 8. Cedeño, Presente. Celi, Presente. ¿Pero quién es el 8? Mercado, Presente, Cercado, presente, Choes, Presente, Esparza, presente, presente que Choes, Yo salí. Presente Esparza. sí, presente. Flores, presente, Flores, Esparza, apague el micrófono, Franco, Presente. García, Presente. Guijarro, Presente. Holguín, Presente. Iturralde, presente, Jiménez, Presente. La Rosa, Presente. León, Presente. López, Presente. Martínez, Presente, Martínez Andy, Mendieta, Presente, profe. Mendoza, Morales, Presente. Morán, Presente. Moreira, Presente. Valle, Presente. Pesantes, Presente, profe. Peñafiel, Presente, ingeniero. Cay, presente, Rivera, Rocafuerte, Romero, Carolina, Presente, Romero. Presente, Romero Lama. Romero Carolina, Presente. Tenelema, Presente, profe. Era, Presente. Yagual, Presente. Zamora, Presente. vamos a tomar a los que llegaron tarde, Angulo, Baldeón, Castro, Martínez, Mendoza, Rivera, Rocafuerte. Bien, ya está la asistencia. Secretaria, ¿por dónde anda, secretaria? Aquí, profe.
Cuénteme, ¿qué grupo tocaría exponer hoy día o comenzamos de cero? El grupo que tenía pendiente, creo que era el grupo 3. Grupo 3. Grupo 3, luego va el grupo 2 y luego el grupo 4. ¿Ok? Dele. Comparta. Déjenme ver si se puede compartir. Ahí está habilitado ya. Pueden compartir. Bueno, profesor, mi grupo es el número 3 y le vamos a hablar sobre el tema de la evolución de la democracia en el Ecuador desde la perspectiva constitucional, formas de comprensión de la democracia, participación ciudadana y control social. A continuación, mi compañera Emilia. Historia de la democracia ecuatoriana. Ecuador en la actualidad pone en práctica normas constitucionales vigentes que lo constituye como un Estado democrático, llegando a poner en práctica el contenido de los instrumentos públicos para representativos de una democracia. Algunos de estos instrumentos son el ejercicio del sufragio popular, la presencia de medios de comunicación no gubernamentales, la estructuración del Estado en conjunto de poderes o funciones independientes. Por solo mencionar algunos, en este artículo se hará un breve repaso por el comportamiento de la democracia ecuatoriana en el transcurso de los años. Ecuador dio sus primeros pasos hacia la vida de la República en el año 1830. En este sentido, se inició en la construcción de un Estado nacional, lo cual representó una tarea difícil, puesto que debían ser eliminados una serie de obstáculos estructurales. Algunos de estos conflictos eran la regionalización del país, donde en primera constitución aprobada en 1830 se declaró a Ecuador como un Estado unitario y centralizado. A pesar de que la costa y sierra ecuatoriana lucía como dos repúblicas independientes con una economía, influencia política y cultura totalmente diferenciadas. Primera Constitución del Ecuador. Asimismo, las constituciones aprobadas en el Ecuador han llegado a estructurar el poder de manera república, donde en la mayoría de los casos se han reconocido al país como un Estado democrático. Salvo algunas excepciones, en lo que se refiere a la separación de los poderes, el Estado ha sido dividido en la tradición tripartición de poderes, dígase ejecutivo, legislativo y judicial, los cuales han sido catalogados también como funciones. Por otra parte, fue a partir de la Revolución Chilena en el año de 1925 que el país dio los primeros pasos hacia la modernización estatal. Por ejemplo, en los denominados gobiernos julianos de 1925 a 1931, el Estado ecuatoriano adquirió los primeros rasgos intervencionistas. Estos se limitaron a los ámbitos monetarios y financieros con ciertos reformismo social. Posterior a la presidencia de Galo Plazo de 1948 a 1952, se avanzó en el fomento estatal y en el desarrollo económico de la sociedad. En la década de los años 60 se desarrolló en el país un marcado intervencionismo estatal y autoritarismo, que interrumpió el desarrollo de la democracia. Esta situación desde el ámbito internacional estuvo vinculada a la expansión de las estrategias norteamericanas para enfrentar la influencia del comunismo,
en la región latinoamericana, así como para enfrentar las nuevas ideas sobre el desarrollo económico impulsada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. La Junta Militar gobernó el Ecuador entre el año 1966 y el año 1963 hasta el año 1966. Gobierno autocomunista, autoritario y pro-norteamericano. La democratización boliviana, la cual representó la primera en impulsarse en América Latina después de los regímenes dictatoriales, se llegó a producir por medio de un acuerdo civil y militar. En dicho acuerdo se empleó la convocatoria a grupos bajos que lograron diseñar una disyuntiva entre proyectos constitucionales. Hubieron diferencias significativas y una estrategia de transición gubernamental entre los años 1978 y 1979. ¿Cómo eso ya quedó bueno? ¿Y qué quieren comer? Ponemos el micrófono. ¿Qué comieron ayer? Ayer comieron sopa de pollo. En la gestión de la democracia en 1979 se establecieron periodos, cada uno caracterizado por la tendencia de dichos periodos estuvieron identificados varias denominaciones del primero. Fue el régimen de partidos en 1979 hasta 1995, crisis general e inestabilidad, 1996 hasta 2006 y populismo, pasado por un gobierno de izquierda de 2007 a 2017. Por otra parte, la democratización en el país se ha caracterizado por la presencia de instituciones, los partidos políticos, las Fuerzas Armadas y los territorios. ¿Cómo se comprende la democracia en el Ecuador? En la actualidad, la democracia sugiere una forma de gobierno donde el poder llega a ser determinado por el pueblo a través de mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones políticas. Cuando en el año 2008 se aprobó la Constitución vigente, el Ecuador fue declarado como un Estado democrático, pluricultural, constitucional y de derecho. Por lo tanto, la democracia ecuatoriana está respaldada por un texto constitucional, el cual tiene como función principal la protección y el respeto por los derechos fundamentales. De igual manera, se aboga por la igualdad de oportunidades en la participación de la vida política, económica y cultural. No obstante, acorde de las opiniones de la ciudadanía, no consideran que exista una verdadera democracia o sistema democrático, producto de la poca transparencia y en caso de la institucionalidad, la mínima que hay se está perdiendo. La participación ciudadana y el control social. La participación ciudadana y el control social son dos de los temas que más discusión se plantean en diario vivir de la sociedad ecuatoriana. Esto se debe a que la Constitución del 2008 se ha institucionalizado tanto la participación ciudadana como el control social. Pero este menester señala que no todos los mecanismos instrumentan dichos procesos son nuevos. Esto debido a que la Constitución abre un espacio para la participación y el control social, en los cuales se incorporan diferentes mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria. Entre otros, ahí el Ecuador regresa nuevamente a la democracia en 1978, con nuevas esperanzas de progreso, desarrollos, y se dieron también inicios desde aquel entonces. Han pasado 37 años, disculpe, 37 años, en los cuales la población ecuatoriana ha vivido más de desencanto y frustraciones que éxito. La inestabilidad social fue marcada acompañada de problemas económicos, cambios continuos de gobierno, los cuales no permitían que el país pudiera progresar. Esto permitirá también que en otras cosas se pueda fundamentar teóricamente la participación ciudadana
y el control social pueda diagnosticar el uso de los diferentes mecanismos de participación. Y ciudadanía y control social desde el 2008 hasta la presente y finalmente puede establecer conclusiones sobre el tema investigado. Muchas gracias, profesor. Chao. No me parece que dijeron oye. No. López, apaga tu micrófono. No, está que... Mira, apague el micrófono. Vamos con el siguiente grupo. Habíamos quedado el grupo 2 y el 4. El 2 me dice por chat que no... El 2 ya expuso, profe. Ya expuso. ¿Qué otro grupo falta exponer, secretario? 4 y el 5, el 6 y el 7, adelante. Tiene razón el 2, está bien. Vamos con el 4, el 5 y el 6. Dele. ¿Qué pasó, grupo 4? Ya, profe, ya va. Profe, de mi grupo hay un compañero que está enfermo y otro que dijo, no sé si estará, que dijo que se iba a retirar por lo que tenía inconvenientes del trabajo. No sé si ahorita estará, pero dijo que a las 12 se iba a ir. Pero ahí está compartiendo ya. Ah, ese es el 2. Yo soy el 4, perdón. Ah, bueno, si vas a poner el 2, ¿quién va a poner? ¿El 2 o el 4? Ya está armado el 2, ponga el 2. Ah, se fue el 2. Nosotros somos el grupo 4. 4. Nosotros somos el 4. ¿Están completos? Perdón, yo soy el 5. Ahí está. Grupo 4, exponga entonces, denle. Buenos días, ingeniero. Nosotros somos el grupo 4 y vamos a hablar de la evolución de la democracia en Ecuador desde la perspectiva constitucional. Formas de comprensión de la democracia. Evolución democrática del Ecuador. El 10 de agosto de 1979 se inició la fase de gobiernos constitucionales más larga en la vida republicana del Ecuador, tras una década de dictaduras militares. Jaime Roldós defendió los derechos humanos incluso frente a la política de los gobiernos de Estados Unidos, auspiciantes de dictaduras terroristas latinoamericanas de la época. Flores Cordero, en cambio, fue el mayor violador de los derechos humanos. Borja fue un democrático sin lograr superar las bases neoliberales de sus antecesores. Durán Ballén obró al servicio de las élites económicas, desinstitucionalizando servicios y capacidades estatales, que también continuó Noboa. El gobierno de Bucaram fue el más corrupto de la era. Alarcón, arrinconado por su ineficiencia política, comparable a la de Palacio. Maguad dio continuidad a Durán Ballén en la subordinación del Estado en intereses bancarios, que tampoco superó Gutiérrez, autoproclamado el mejor amigo de los Estados Unidos.
Acusado como estatista, el nuevo modelo de economía despertó las reacciones contrarias a las cámaras de producción, a pesar de que hubo sectores empresariales que crecieron y hasta fortalecieron sus negocios como fue el sector bancario. El contraste con las décadas anteriores se produjo entre 2007 y 2017, con la Asamblea Constituyente, la nueva, progresista y adelantada Constitución de 2008, y los 3 gobiernos de Rafael Correa, quien logró el apoyo ciudadano en 14 procesos electorales que incluyeron varias consultas populares. Se fortaleció la nueva institucionalidad estatal a pesar de que la centralización de decisiones, la hegemonía política lograda en las diversas funciones del Estado, pero también la confrontación directa con los antiguos sectores del poder y con la prensa diversa, lograda en las diversas funciones del Estado, pero también con la confrontación directa con los antiguos sectores del poder y con la prensa hegemónica, así como la ruptura con las izquierdas tradicionales y la dirigencia de los principales movimientos sociales como el obrero y el indígena. Crearon situaciones contradictorias frente a los ideales de la llamada Revolución Ciudadana. Moreno, quien tomó el mandato con ayuda de Rafael Correa y al mismo tiempo se desvinculó del mismo al estar ya en el poder, no progresó mucho en cuanto al país se refiere, y en cuanto al gobierno actual, no ha logrado la estabilidad deseada y no tiene satisfecha a la ciudadanía. Formas de comprensión de la democracia. Las formas de comprensión de la democracia por lo general se refiere a la interpretación que le dieron a este sistema los romanos, los griegos y las formas en las cuales se presentan en la actualidad. Todas estas tienen en común que la denominaron la forma de gobierno que se basa en la multitud, es decir, el pueblo soberano. Aunque la romana y la griega tuvieron sus imperfectos, como por ejemplo la inclusión social, lo que representa una distinta visión a lo que se tiene en la actualidad. Hoy en día la democracia se representa de forma directa, participativa, social, representativa, parcial, parlamentaria, constitucional, religiosa, autoritaria y presidencial, pero no es excluyente con algunas excepciones donde está limitada a las mujeres. Se fortaleció la nueva institucionalidad estatal a pesar de que la centralización de decisiones y la hegemonía política lograron las diversas funciones del Estado, pero también la confrontación directa con los antiguos sectores de poder y con las prensas hegemónicas, así como la ruptura con las izquierdas tradicionales y la dirigencia de los principios movimientos sociales como el obrero y el indígena, crearon situaciones contradictorias frente a la ideología de la revolución ciudadana. La participación ciudadana y control social. ¿Qué es el control social? El control social es un derecho y un deber que tienen todos los ciudadanos individuales y colectivamente, de vigilar y fiscalizar la gestión pública en fin de acompañar el cumplimiento de fines de Estado, promover y alcanzar la realización de los derechos y buscar la conciliación de la democracia y la gobernabilidad. Su importancia de brindar mecanismos permiten a los ciudadanos ser partícipes de la toma de decisiones para bienestar de comunidades. ¿Qué es la participación ciudadana? En todos los asuntos de interés público es un derecho que ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa directa y comunitaria, que se puede conocer mediante el diagrama. El mecanismo de la democracia. Representativa, directa y comunitaria. ¿Cuál es la representativa? Es la participación de los ciudadanos en distintas funciones del Estado a través del voto. La directa, facultad normativa para promover, crear, remover y derogar normas jurídicas ante cualquier órgano de competencia normativa. La comunitaria, forma de organización de la sociedad para defensa de sus derechos y actividades del servicio social. Su estado es ejecutiva, legislativa y judicial en la representativa. En la directa, su iniciativa popular normativa y revocatoria del mandato. En la comunitaria, organizaciones sociales voluntarias, etc. Y todo eso une un ciudadano y ciudadanas. ¿Cuál es la importancia de la participación ciudadana?
La participación ciudadana está consagrada en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en ella se reconoce el derecho a participar, asociarse, manifestarse, participar en la vía pública, ser escuchado y escuchado por el Estado. La participación ciudadana en el desarrollo de las políticas públicas es un elemento central, en tanto posibilita la opinión de los ciudadanos en las diferentes etapas de formulación. Permite generar políticas que en efecto son más efectivas y cercanas a las necesidades reales de la población. De igual forma, es un componente central en la construcción del país, puesto que fomentándola también se fortalece la democracia. Además, la participación fomenta un tipo de ciudadanía que tiene mayor interés por informar acerca de los asuntos políticos, por cooperar con las demás personas y que es más respetuosa que son diferentes, lo que refuerza los vínculos sociales entre los seres humanos y favorece la comprensión intercultural. Bien, ¿qué pasó? El siguiente grupo. Está hablando del 5 que está incompleto. Vamos con el 6 entonces. El 5 tendrá que grabar su propia exposición. Vamos con el 6. ¿Quién es el grupo 6, secretaria? Donde está el compañero Cedeño. Cedeño. Debe estar en clase aquí porque si no se va a hacer como que no está. Cedeño, ¿sí está en clase? Sí, ingeniero, dígame. Cuénteme. Su grupo para que exponga. Comparta las diapositivas. Profe, Dígame. ¿cómo se comparten las diapositivas? Ah, tiene que poner compartir pantalla en su Zoom, en la parte de abajo dice compartir pantalla. Usted abre la pantalla y después pone compartir pantalla y lo busca. Se le abre una ventana.
Correcto, dele. ¿Se me escucha? Sí, dele. Buenos días, mi nombre es Carlos Zamora y hoy le vamos a hablar sobre el origen de la democracia. Con los participantes Yamilei Turralta Ibarra, Jonathan Cedeño, Cristian Esparza Bravo y Carlos Choe Yepes. Primero, para hablar del origen de la democracia, primero tenemos que saber qué es la democracia. La democracia es una manera de organización social que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la ciudadanía. En sentido estricto, la democracia es una forma de organización del Estado en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que confieren legitimidad a sus representantes. Ahora mi siguiente compañera. Nacimiento de la democracia comenzó a aparecer en la segunda mitad del siglo XVII y XVIII, junto con el sufragio universal. Luego de la obligación abolición generalizada de la esclavitud y las constituciones que conocían a los derechos humanos. A los antiguos griegos se les atribuye la creación de la primera democracia, aunque casi con tal seguida hay ejemplos anteriores de democracia primitiva en otras partes del mundo. A continuación, mi compañero. Evolución de la democracia. El mundo se enorgullece de la democracia, la consideramos el gran logro de los tiempos modernos, el menos malo de los sistemas de gobierno, como dijo Gurchi. Algunos países, sobre todo en América, la iniciaron como desgracia, aunque en muchos casos hubo que conquistar después del alzamiento de la dictadura en Europa. Sin embargo, las democracias son consecuencia casi siempre de un lento proceso que va de la monarquía absoluta de la parlamentaria y después de la república. Algunos seguimos en la segunda fase, en el viejo continente de la democracia, que seguimos con sangre, guerra de evoluciones, agitaciones sociales y declaraciones de derechos políticos y civiles. Historia democrática en Ecuador. Ecuador nació a la vía republicana en 1830. Iniciaba al mismo tiempo la construcción del Estado Nacional, una tarea titánica, pues había que vencer una serie de obstáculos estructurales. Ante todo, la regionalización del país. Si bien desde la primera constitución se proclamó un Estado unitario y centralizado, la costa litoral, sierra o región andina lucían como dos repúblicas diferenciadas por su economía, población, influencia política y hasta valores culturales. Aún en el interior de cada uno de estos macros regiones existían diferencias. Fue a partir de la Revolución Juliana de 1925 cuando el país comenzó la modernización estatal durante el siglo de los gobiernos julianos, de 1925 hasta 1931. El Estado adquirió los primeros rasgos intervencionalistas, aunque ello se limitó a la esfera monetaria y financiera a cierto reformismo social. Después, el presidente Galo Plaza Lazo, de 1948 a 1952, avanzó en el fomento estatal del desarrollo y el apoyo particular a la agroexportación del ganado. Siguiente, por favor. Hacia comienzos de 1972, Ecuador era un país sumiso en el caos, con un presidente convertido en dictador civil, elecciones generales próximos a celebrarse y actores políticos cuyos futuros acciones eran impredecibles. Debieron intervenir, tomarse el poder e interrumpir el incipiente
sistema constitucional en el que el país estaba incierto desde 1968. Hubo un golpe de Estado incruento en febrero de 1972 que tomó por sorpresa a la opinión pública y a la comunidad internacional. A continuación, mi siguiente compañero. Profe, ahí no me alcanzó el tiempo para poner la parte de mi compañero. Bueno, vamos con el siguiente grupo entonces. ¿Qué grupo tocaría, secretario? 7. Grupo 7. ¿Quiénes son los grupos 7? Nosotros ya le compartimos. Buenas, nosotros somos el grupo 7. Vamos a hablar sobre nuestro tema es la democracia. Los presentes son Kevin Guijarro, Carla Paye, Diana Flores, Manuel León y mi persona Catherine Romero. Siguiente diapo. Bueno, yo les voy a hablar sobre las formas de comprensión de la democracia. Siguiente, por favor. Las formas de comprensión de la democracia por lo general se refiere a la interpretación que le dan a los sistemas romanos, los griegos y las formas en las cuales se presentan en la actualidad. Todas estas tienen en común que la denominaron la forma de gobierno que se basa en la multitud, es decir, el pueblo soberano, aunque la romana y la griega tuvieron sus imperfectos, como por ejemplo la exclusión social, lo que representa una distinta visión a lo que se tiene en la actualidad. Hoy en día la democracia se presenta de forma directa, participativa, social, representativa, parcial, parlamentaria, constitucional, religiosa, autoritaria y presidencial, pero no es excluyente con algunas excepciones donde está limitado a las mujeres. Siguiente diapo. En la antigua Roma, en la época de la República, también predominaba la exclusión. Si bien es cierto, no había reyes, pero solo los poderosos podían elegir. Es decir, había estructuras democráticas, pero no para todos. Luego de la República Francesa se consolidaron conceptos como la igualdad y se configuró la forma de gobierno como república adoptando la democracia. Pero persistían los privilegios para los que tenían poder. El Ecuador nace en 1830 como república y revestida de democracia. Pero siguiendo la referencia histórica anteriormente vistas, estos atributos solo lo percibieron los grupos de poder económico y de estrato socioeconómico dominante, que más conocido era como las oligarquías. Siguiente diapo. Existieron algunos pensadores como Rousseau que realizaron observaciones a la democracia. El concepto de la república, por ejemplo, que la democracia directa es cuando el pueblo expresa su poder. Esto en contraposición a la democracia representativa, que para algunos no llega a ser muy eficaz. La democracia se basa en la igualdad y la libertad, la decisión en la mayoría, defensa de los derechos de las minorías, el diálogo y la tolerancia para aceptar las diferencias. Estos son los principios que algunos pensadores han ido contribuyendo en el desarrollo histórico. El filósofo Habermas contribuye con los conceptos de la democracia deliberativa y participativa y resalta el compromiso del ciudadano en la participación en política de manera democrática, porque muchas de las situaciones de inestabilidad social y política se fundamentan en lo distraído. Al estar imbuidos de distracciones, también viviendo una vida vegetativa políticamente hablando. Gracias. A continuación, mi compañero.
Buenas, yo le voy a hablar sobre la evolución de la democracia en Ecuador. La siguiente. La democracia de Ecuador en 1830. Democracia oficialmente como constitución del Estado del Ecuador. Fue la primera constitución política en estar en vigencia desde la creación del Estado del Ecuador como país independiente. Fue redactada por el primer Congreso Constituyente en la ciudad de Riobamba. La Constitución de 1830 estuvo en vigencia durante el primer periodo de gobierno de Juan José Flores hasta 1835 en la presidencia de Vicente Rocafuerte. La siguiente. Democracia de Ecuador en 1835. La Constitución de Ecuador de 1835, denominada oficialmente como Constitución de la República del Ecuador, fue la segunda constitución política en estar vigente en el país y en la primera desde que pasó a denominarse como República del Ecuador. Fue redactada por la Convivencia Nacional en la ciudad de Ambato. Estuvo durante la presidencia de Vicente Rocafuerte hasta 1843. La siguiente. Democracia en Ecuador en 1843. La Constitución de Ecuador en 1843, denominada oficialmente como Constitución Política de la República del Ecuador, más conocida también como la Carta de la Esclavitud, fue la tercera Carta Magna de la que se dotó a la República del Ecuador. Fue redactada por el Convención Nacional en 1845 en la ciudad de Quito, bajo el segundo gobierno de la Constitución de Vicente Rocafuerte y apareció 2 años hasta. Democracia, Constitución de Ecuador de 1845, denominada oficialmente como Constitución de la República Política en estar vigente en el país, y la tercera desde que pasó a denominarse como República del Ecuador. Fue redactada por la Convivencia Nacional en la ciudad de Cuenca. Estuvo en vigencia luego de la salida de Juan José Flores, presidencia tras la Revolución Marxista. La siguiente. A continuación, mi compañera Diana. Buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre la democracia en Ecuador en 1851. Tras la cuarta carta política que se estableció en Cuenca y que nombró a Vicente Ramón Roca como presidente de la República en 1851, entra en vigencia la quinta Constitución. En este año, la Convención reunida en Quito un 27 de febrero bajo la presidencia de Ramón de la Barrera. Dictó la quinta Constitución y nombró presidente a Diego Noboa. Siguiente. Democracia en Ecuador en 1998. La Asamblea Constituyente de Ecuador fue una asamblea constituyente que funcionó paralelamente al Congreso Nacional de Ecuador, convocada para la redacción de un nuevo texto constitucional que sustituyera la Constitución de 1978 en la provincia de Pichincha. Inició sesiones el 20 de diciembre de 1997 y terminó oficialmente sus funciones el 5 de junio de 1998. Siguiente, por favor. Democracia de Ecuador en 2008. La Asamblea Constituyente de Ecuador fue una asamblea convocada para la redacción de un nuevo texto constitucional con la intención de sustituir la Constitución de 1998, que tuvo su sede en el complejo denominado Ciudad Alfaro, en el cantón Montecristi, en la provincia de Manabí. La asamblea inició las sesiones el 29 de noviembre de 2007 y terminó oficialmente sus funciones el 25 de octubre de 2008. Gracias. Participación ciudadana. ¿Qué es la participación ciudadana? Según el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la participación ciudadana es principalmente un derecho de las ciudadanas y ciudadanos en forma individual y colectiva de participar, ser parte de incidir. La participación ciudadana está consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en ellas se reconoce el derecho a participar, asociarse, manifestarse
participar en la vía pública, ser escuchadas y escuchados por el Estado. El objetivo principal de la Unidad de Participación Ciudadana de la Subsecretaría de Prevención Social es fortalecer los espacios de participación existentes a fin de incorporar a las ciudadanas y ciudadanos en el proceso de formulación de políticas propias del área de desarrollo de la Subsecretaría de Prevención Social. La siguiente, por favor. ¿Quiénes hacemos la participación ciudadana? Como indica el artículo 04 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, la participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es su derecho que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria, que se pueden conocer mediante el diagrama 01. Bien, yo les voy a hablar sobre el control social que conlleva también a la participación ciudadana. Primero, ¿qué es el control social? Es el derecho y el deber de los ciudadanos y ciudadanas, quienes, como ejercicio de su derecho de participación ciudadana, controlan el buen manejo de la gestión de lo público. Para ello, existe una diversidad de instrumentos con la finalidad de incidir en decisiones sobre las políticas públicas en todos los niveles de gestión de lo público. Ahora, las siguientes son las veedurías ciudadanas, los cuales esto significa que los ciudadanos y ciudadanas vigilan, fiscalizan y controlan la administración y gestión de lo público, y también del sector privado que maneje recursos públicos o desarrolle actividades de interés público. También tenemos los observatorios ciudadanos, las defensorías comunitarias, los comités de usuarios y los ámbitos de acción. Siguiente. Los objetivos del control social son aumentar capacidad de influencia de la sociedad civil sobre papel regulador del Estado para fortalecer el poder ciudadano. El otro es equilibrar las relaciones de poder. Así se fortalece la democracia participativa. La siguiente es proponer alternativas para el mejoramiento permanente de la gestión de lo público para contribuir el buen vivir. Y la última es el fortalecimiento de capacidades organizacionales y ciudadanas para la incidencia en lo público. Siguiente. Los actores del control social son, desde la ciudadanía, los cuales son los mismos ciudadanas y ciudadanos, como también las organizaciones de hecho y de derecho. Por otra parte, tenemos desde las instituciones, los cuales tenemos organismos de control que regulan y garantizan sobre procesos, obras y servicios. Por otro lado, son las autoridades, servidoras y servidores públicos. Estos ejecutan e informan sobre cumplimiento. Muchas gracias. Bien, ¿algún otro grupo voluntario? Bien, vamos a hacer el resumen. A ver, niños. La clase de hoy habla de la democracia del año 78-79 hasta nuestros días. Obviamente les mandé ya antes un trabajo para que investiguen sobre eso. ¿Qué hubo antes de ese periodo democrático? El periodo de dictadura. Y antes de eso, otro periodo democrático. El periodo de dictadura avanza arranca cuando Blasco Ibarra se declara dictador, que fue una dictadura privada, porque hay dos tipos de dictadura, una privada y una militar. En las dos se toma el ejecutivo, en la una el sector privado, en este caso Blasco Ibarra, y desconoce a las otras funciones del Estado, que en esa época solo era la legislativa y la judicial, y se arroga función. En el caso de los militares, igual. Pero no es dictadura cuando un presidente gana las elecciones, gana la asamblea y gana los otros poderes de Estado. No es dictadura. Como ahorita el presidente tenía mayoría en la asamblea, ya no la tiene, pero tenía mayoría en la asamblea, tenía la presidencia, tenía el CNE,
tiene el Consejo de Participación, también es un dictador, pero nadie le llama dictador, porque los medios están contentos con ese presidente. Cuando los medios no están contentos con ese presidente, le llaman dictador. Así no sea. Entonces, la dictadura militar que se dio en los años 70 hasta el 79, donde regresamos a la democracia, con el extinto presidente Jaime Roldós Aguilera, que en paz descanse, que ganó las elecciones de un partido llamado Concentración de Fuerzas Populares, CFP, debido a que los políticos tradicionales, como siempre, más que nada los de derecha, le impidieron ser candidato. Era un político que tenía mucho arraigo popular, sino que era de ascendencia libanés, no era ecuatoriano. Entonces, no le permitieron ser candidato, era ecuatoriano por naturalización. Entonces, no le permitieron. Como él no pudo ser candidato, puso a su yerno, en este caso Jaime Roldós, casado con Marta Bucaram, que para descansar también. Entonces, ahí Jaime Roldós llega a la presidencia, luego rompen, tuvieron un problema, y Jaime Roldós siguió solo la presidencia de la República. Denominado un gobierno, se puede decir de izquierda, hizo algunos avances en la parte de los los sobresueldos, en la parte de las horas extras, algunos beneficios para los trabajadores. Lamentablemente falleció en 1981, yo me acuerdo que estábamos viendo, creo que fue el 24 de mayo, viendo un partido de la selección de Ecuador, cuando suspendieron, dieron un minuto de silencio por el fallecimiento del presidente de la República. Estaba muy pequeño porque tenía 7 años. Pero sí me acuerdo que estaba viendo televisión el partido cuando pasó eso ahí. Lamentablemente falleció viajando a Loja, de regreso con la esposa. Luego de Jaime Roldós lo sucedió el vicepresidente, el Osvaldo Hurtado, que todavía vive, de Democracia Popular, Partido Democracia Popular, partido de centro derecha, en donde aplicó entre lo más funesto la sucretización. ¿Qué es la sucretización? Es cuando los políticos, los de derecha, los empresarios, tenían deuda en dólares, y al uno tener deuda en dólares, mientras tienes moneda nacional, cada vez que se devalúa la moneda, empiezas a deber más. Debes lo mismo en dólares, pero empiezas a deber más en sucre, y se te vuelve más costosa la deuda. Al sucretizarla, significa que si debías $1000, ya no debías en dólares, debías en sucre, debías al tipo de cambio en el momento que digamos sea $10, 10 sucres, perdón, 10 sucres, $1, bien, de $1000 vendría a ser 10.000 sucres. Si había una devaluación de vez de 10 sucres a 15 sucres, ya debías 15.000 sucres. Pero como sucretizaste, seguías debiendo 10.000, porque lo sucretizaste al tipo de cambio de ese momento. Ya no importaba si subía. Eso fue un beneficio para los empresarios, pero perjudicial porque el Estado asumió esa deuda y perdió dinero con eso. Luego vino el gobierno de León Félix Cordero, que hizo alguna obra pública, más o menos obra pública, más que nada en Guayaquil, en la costa, para después obviamente ser candidato a alcalde de Guayaquil y ganarlo. Entre lo más destacado de León Félix Cordero, bueno, en lo malo, lo bueno es la obra que hizo, y lo malo es que violó, era considerado un violador de derechos humanos, tanto de la gente de izquierda como de los que protestaban o reclamaban contra él, contra el gobierno de él. Inclusive en un momento llevó tanquetas de la policía, de los militares, afuera del Palacio de Justicia. Ya no se acuerdan, por ahí los que le dicen, los que tenemos más edad, y le dicen a usted, es que Félix Cordero lo hizo mejor con la delincuencia, deberíamos tener otro Félix Cordero. No, Félix Cordero no lo hizo mejor. Correa lo hizo mejor. Pero como Correa es de derecha, es de izquierda, perdón, y Félix Cordero es de derecha, lo alaban a Félix Cordero. Pero Félix Cordero llenó fuera del Palacio de Justicia tanquetas, porque no estaba de acuerdo con las decisiones de la justicia. Esa es una intromisión a una función del Estado. Félix Cordero sacaron en esa época lo que se llama el Escuadrón Volante, que se dijo tuvo muchos abusos y excesos con la ciudadanía. Y también mató a los de Alfaro Uribe, que habían
que habían secuestrado al empresario banquero Naín Isaías, en un hecho que nunca se aclaró completamente, entre otros, ¿no? En represiones a las manifestaciones, etc. También tuvo un problema de un secuestro, fue secuestrado en la base aérea de Taura por los militares de la FAE sublevados, debido a que querían pedir indulto para el comandante Fran Vargas Pasos, que previamente había tenido un problema con Férez Cordero y había sido arrestado. ¿No? Eso fue famoso, está dentro de la historia. Otra cosa negativa que pasó, bueno, eso no fue culpa de él, sino que el oleoducto de crudos pesados, el OCP, se fracturó. Por lo tanto, hasta repararlo, el partido perdió muchos barriles de petróleo y mucho dinero. Luego del Férez Cordero, del gobierno de Férez Cordero, vino el gobierno de Borja, Rodrigo Borja, del Partido de Izquierda Democrática. Férez Cordero por el Partido Social Cristiano. Por Izquierda Democrática, Rodrigo Borja. Entre lo más importante fueron las famosas mini evaluaciones, que era que cada mes se devaluaba poquito para evitar que sea una devaluación grande y para que no afecte el proceso inflacionario. De ahí vino el gobierno de Sixto Grandvallén, un gobierno que nos enfrentó, bueno, no fue culpa del gobierno, fue culpa de Perú que nos atacó y hubo la guerra, famosa guerra del CENEPA en el año 95. Yo me acuerdo inclusive que me llamaron como teniente de reserva porque me gradué en el Liceo Naval, posiblemente si es que seguía la guerra, pero como no siguió, pues gracias a Dios no tuvimos que presentarlo. Pero fue terrible. Me acuerdo que había mucho miedo en las calles. También en esa época se creó los primeros apagones. Teníamos una sola hidroeléctrica, Paute, y no abastecía, o cuando había sequía no abastecía, por lo tanto habían apagones. Eran tan fuertes los apagones que se llamó la hora Sixto. ¿Qué es la hora Sixto? Que los estudiantes, yo en esa época estaba en la universidad, y justo estaba de mañana y de noche tenía de 6 a 10, él adelantó la hora, el horario, para trabajar desde más temprano y usar menos horas de noche. Teníamos, si era a las 7 de la mañana, era a las 6. Así, si era a las 7 de la noche, eran las 6 de la tarde. Si eran las 6, eran las 5. Entonces arrancábamos realmente clase a las 5 hasta las 9. Y no usábamos muchas horas de clase y habían los primeros apagones nocturnos, ¿no? Para bajar la demanda de energía y poder suplirla con la poca oferta que había. Esos eran los famosos apagones y se acuerdan, o sus padres tienen que haberle comentado, pregúntenles qué era la hora sixta. Él adelantó la hora. Ese es un problema que tuvimos en el 95 en adelante y luego tuvimos en el 2008 cuando llegó Correa, que construyó 2 hidroeléctricas que hasta ahora no sirven. Imagínense si en la época de pandemia estuvimos encerrados, donde todo el mundo estaba en la casa, consumiendo más luz, más electricidad, hubiera habido apagones. Imagínense. Pero como hubieron 2 hidroeléctricas construidas por Correa, tuvimos energía y todavía tenemos energía, no hay apagones. Ustedes no han vivido realmente. En 2008 estaban muy pequeños, tenían 7, 8 años, cuando habían los apagones. Eran apagones de 1, 2, 3 horas, donde no había electricidad para nada. Y ustedes no podían ni ver televisión, nada, porque estaba todo apagado. Y la industria perdía plata. Gracias a Dios se construyeron las 2 hidroeléctricas y que dicen que no, que tiene fisuras, que tiene sobrepeso, pero están ahí. Nunca probaron las fisuras, nunca probaron los sobrepesos, pero dicen sobrepeso porque así es la política. Si el otro hace algo bueno, hay que enlodarlo y crear algo malo para que no gane por lo bueno que hizo. Pero nos sirve hasta ahora, nos sirven hasta ahora los hospitales, nos sirven hasta ahora las carreteras y nos sirven las hidroeléctricas. Entonces en ese gobierno comenzaron los apagones. También otro hecho destacable, bueno, en negativo, fue que el vicepresidente de esa época, Alberto Dajic, huyó del país hasta Costa Rica, según él, por una persecución política de Férez Cordero, por los gastos reservados. ¿Qué eran los gastos reservados? Eran gastos especiales de la presidencia que no eran auditables y que se dice que Dajic los usó para uso personal. Por lo tanto, peculado. Entonces huyó.
Estuvo asilado, exiliado a Costa Rica por varios años. Luego regresó en el gobierno de Correa porque hubo un indulto hacia él. Un indulto que fue en el gobierno de Correa y que igual Dajic se volvió opositor de Correa. Y es un representante de la derecha y es un vocero de la derecha y siempre que es de atacar a la izquierda lo hace. Para Dajic en esa época estaba a cargo del aparato económico. La estrategia de él fue contraer o buscar contraer la demanda agregada para contraer la inflación. Pero ya sabemos después de tantos años que al contraer la demanda agregada contrae también el ingreso de las personas. Restringe el consumo y las personas tienen menos calidad de vida, menos bienestar. Controla la inflación porque hay dos vías para controlar la inflación. Vía incremento de la oferta o vía contracción de la demanda. Él utilizó la contracción de la demanda cuando lo ideal era incremento de la oferta. Si hay más productos, hay mayor producción, hay menor precio, porque hay más productos. De ahí que, por ejemplo, si el limón está de época de cosecha, usted ve 50, 100 limones por $1. En época de no cosecha, cuando ya hay escasez de limones porque no es temporada, usted ve nomás 25 limones $1, 20 limones $1. Entonces, cuando se produce más, bajan los precios. Bien, eso fue en el gobierno de Isidro Iramayén, que llegó por un partido llamado Unión por la Democracia, no me equivoco, pero él era social cristiano, era algo de los social cristianos y se abrió y formó su partido para lanzarse. De ahí, luego de Isidro Iramayén, en elecciones populares, se lanza Jaime Nebot y se lanza Abdalá Bucaram. Abdalá Bucaram gana las elecciones. Habiendo Nebot ganado la primera vuelta, Abdalá le gana la segunda, por el eslogan principal que fue el de Nebot era primero la gente, el de Abdalá fue primero los pobres, después esa gente. Fue una estrategia muy buena y lo hizo ganar. No duró mucho en el gobierno, fue derrocado básicamente por los intereses creados de la oligarquía, los intereses de los partidos en el Congreso y de la derecha. Él, entre los principales, y de la banca, entre los principales postulados, estaba tratando de que haya una convertibilidad, que era parecida a la dolarización. Él buscaba hacer 4.000 sucres, un nuevo sucre, $1. Por lo tanto, hubiera controlado el desbalance que hubo en el sistema financiero después con la crisis. Pero lamentablemente no siguió. Y no siguió, no se aplicó ese modelo, que nos hubiera ayudado mucho entre lo rescatable de ese gobierno. Y por cierto, en el gobierno de Sixto, en la Junta Monetaria donde estaba Guillermo Lasso y estaba Álvaro Novoa, se aprobó la desregularización de la banca. Dejaron libre a la banca, que hagan lo que le da la gana. Y eso fue en el 94. Imagínense todo el tiempo que la banca tuvo libre. Tuvo 95, 96, 97 y 98 que empezó la crisis. 4 años libres. En el 98, 99 empezaron a quebrar los bancos. Ya vamos a ese lado. Pero eso arrancó en el gobierno de Isidro Iramayén y Alberto Dajic, con la ayuda de Guillermo Lasso y la ayuda de Álvaro Novoa. Entonces, en Abdalá Bucaram, al ser derrocado en el Congreso, le tocaba la sucesión, en esa época se llamaba Congreso, no era Asamblea, la sucesión a esta señora, se me pasa el nombre, que dice que es la primera vicepresidenta del país, la primera presidenta, perdón. Se me pasa el nombre, se me olvidó. Rosalía Arteaga. Ella le tocaba, de hecho ella se proclama presidenta y aparece como presidenta por 3 días. Hubo un levantamiento indígena que lo sacó a Abdalá. Me han dicho, el levantamiento indígena era protesta, así como ahora. Quien lo saca a Abdalá no es el levantamiento, es el Congreso, que aprovechó el levantamiento. Así como ahora, el problema del paro, dicen golpista a lo de la Asamblea, pero eso siempre ha hecho el Congreso.
Cuando hay un levantamiento así y hay consternación política, social, se reúne el Congreso y saca o mantiene el presidente. En el 2019, cuando hubo el paro en octubre, no lo sacaron a Lenín Moreno, porque Lenín Moreno es de derecha y lo protegieron. Ahora Guillermo Lasso es de derecha y tampoco lo sacaron, no alcanzó los votos el partido de UNES ni los partidos, los disidentes de Pachacuti. Alcanzaron solamente, tengo entendido, de 92 que estaban, se alcanzaron 81. Entonces, en esa época, se reúnen y lo van a sacar a Galá, sube Rosalía aparentemente, pero el Congreso se reúne y no la ratifica Rosalía, nombra al presidente del Congreso, Fabián Alarcón. Se dice que tenía un solo voto, que era el voto de él, del partido FRA, porque él era el partido, el FRA era Frente Radical Farista, partido entre comillas de izquierda, pero que como otros se hizo de derecha, fue posicionado presidente, luego hicieron una consulta popular para ratificar. Así son. Cogen el poder, hacen, eso fue un golpe de Estado realmente a Abdalá, y hacen una consulta para que la gente ratifique. En la consulta, para que la gente no te pregunta sí o no, te preguntan otras cosas que tú tienes que decir sí, pues porque son elementales. Otra cosa como, ¿quiere usted que se incremente el presupuesto de la salud? Sí, pues ¿quién va a decir no? Sí. Pero dentro de eso está que ratifica al presidente, a Fabián Alarcón. Y te dicen en la policía, vota todo sí. Y tú votas todo sí porque la mayoría son sí. Y terminas ratificando a un golpista, a alguien de un golpe de Estado. Así lo hicieron, yo me acuerdo, estaba muy pequeño. Ya votaba, déjame ver, fue en el 96, sí, yo ya votaba. Yo ya tenía 20 años. Sí, 22 años, ya votaba. Entonces, yo me acuerdo que voté no. Yo nunca estuve de acuerdo con la salida de Abdalá, tampoco estuve de acuerdo con la salida de Maguad, ni con la de Lucio. Luego de Abdalá y de Fabián Alarcón, que fue un gobierno transitorio, vino el gobierno de Yamil Maguad. Se lanza elecciones Yamil Maguad, que había sido alcalde de Quito, un buen alcalde de Quito, pero lamentablemente fue un mal presidente. Nos estamos dando cuenta que no es garantía que seas un buen alcalde para que seas buen presidente, no es garantía que seas un banquero, que tengas un buen banco o seas exitoso banquero para que seas un buen presidente. No es garantía, no es lo mismo. Entonces, Maguad no fue un buen presidente. Se dice que, de hecho, me acuerdo que él entregó a la banca los ministerios. Algunos de sus ministros eran derivados de la banca. La banca empezó a manejar el gobierno prácticamente. Había como ahora, falta de medicina, falta de servicios básicos, de todo. Y vino el descalabro financiero, en el 98 vino el periodo bancario, no me equivoco, fue en marzo del 98. Seguían los apagones, y en el periodo bancario fue un fin de semana, me acuerdo, creo que fue un fin de semana, donde los bancos se cerraron y no atendieron más, no entregaron dinero. Y así estuvieron como una semana hasta que después dijeron que los iban a abrir, pero que tenían ciertas restricciones, que solo podías sacar 5.000 sucres, 1.000 sucres, y que el resto tenías que dejarlo, que más adelante ibas a recuperarlo. Bueno, así fue. Fue la peor incautación y obviamente avalada por la derecha de la historia. Y sin embargo, pues, no se recuerda a la gente, bueno, ustedes no nacían y no se recuerdan, pero yo sí me acuerdo de cómo fue el periodo bancario. Me acuerdo que mi mamá había paro de la UNE, mi mamá era maestra, tenía 7 meses sin cobrar el sueldo, estábamos sufriendo carencia económica, que yo tuve que salir a dar clases particulares y con eso algo nos mantenía, porque no pagaban a los maestros. Así son los gobiernos de derecha. La gente se extraña. Pero es que no creemos, ¿cómo es posible que hagan? Así son. No hay medicina, no hay escuela, no hay obra pública. Eso pasó en los 90. Y volvió a pasar. La gente se olvidó. O los que se recordaban eso, se hicieron los locos de la vista gorda. Pero así es un gobierno de derecha. Ustedes lo están viviendo. Vivieron un gobierno de izquierda con el gobierno de Correa y ahora en estos 5 años están viviendo lo que es un gobierno de derecha. 2 gobiernos de derecha, el gobierno de Lenín Moreno de derecha y el gobierno de Lasso de derecha. Así son los gobiernos de derecha. Bienvenidos a un gobierno de derecha. Luego de Maguad,
de la crisis financiera del periodo bancario, congelamiento de depósitos que ya le llamaron. Me acuerdo que tenía dinero en poco, porque todavía era pelado, en el Banco del Progreso. Empezaron a quebrar los bancos. Quebró el banco, el primero que quebró fue el Continental, después quebraron otros bancos, el Popular, quebró el Banco del Progreso, gran banco, donde ahora es el gobierno litoral, frente al World Trade Center. Hicieron una marcha aquí en Guayaquil para defender su banco guayaquileño, y inclusive el famoso Férez Cordero en el Palacio Municipal, ahí es cuando dice su frase, yo no me ahuevo. Entonces, es famoso eso ahí, ¿no? Famoso. Ahí lo pueden ver en los videos, para defender al Banco del Progreso, que igual terminó quebrando. Yo me acuerdo que inclusive nos prometieron a los que teníamos, yo tenía, no me acuerdo, tenía 10.000 sucres, nos que era el tipo de cambio, eran como $4. Nos prometieron ponernos como accionistas para recapitalizar el banco. Le dije, bueno, aprobé, pero a la larga igual quebró el banco. Duró unos meses más y quebró. Entonces no se pudo salvar al Banco del Progreso. Luego de la quiebra de los bancos y todo eso, y por la crisis financiera y la inflación, la devaluación, el dólar estaba, me acuerdo, en la época de estaba como a 3.000 sucres un dólar, que él lo quería poner en 4.000 ahí dejarlo, pero se fue devaluando, 5.000, 6.000, 7.000. Yo me acuerdo que mi primer sueldo como ayudante de cátedra en la Católica fue 300.000 sucres y fui a comprar dólares, porque la gente veía que subía y lo veía como una inversión. Entonces yo dije, bueno, voy a comprar dólares para ver si me gano algo. Me acuerdo que lo compré como en $10.000, 10.000 sucres un dólar, y después lo vendí como en 14.000, 15.000. Entonces me gané 4.000 sucres un dólar, por dólar. No fue mucho, y la larga después el dólar terminó en 20.000, en 25.000, llegó hasta 28.000. Antes de dolarizar Maguad, el dólar llegó a 28.000 sucres un dólar. Y Maguad lo dolarizó en 25.000. Bueno, pero todos dicen que fue bueno. A la larga fue bueno porque hemos tenido cierta estabilidad, pero fue perjudicial por el costo. Por ejemplo, mi mamá, que estaba afiliada, todas sus afiliaciones, aportaciones antes de la realización fue muy baja, centavos. Yo le revisé. Si tenía 300.000 sucres, a 25.000 sucres un dólar, sería 6 dólares. 12 dólares. Poquísimo. Ya en la época de realización, ya la aportación de ella fue $300, $500. Ya fue hasta que se jubiló en el 2014. Y eso es lo que le mejoró la pensión. Pero mi tío, por ejemplo, él tenía una pensión, estaba jubilado, tenía una pensión de $100 cuando se jubiló. Él tuvo que ingresar a trabajar de nuevo y ahí le subió la pensión. Fue terrible la realización para los jubilados de esa época. A ver, a Jordi Anchute, díganme. Sí, profesor. Justamente eso también iba a hablar sobre eso de los sucres, ya que en el colegio mi profesora de historia me había dicho que ella tenía una cantidad inmensa de dinero en sucre en ese entonces, ya, y que cuando ya ella le habían avisado de que iban a cambiar su dinero de sucre a dólar, le iban de lo que ya tenía mucho, se lo dieron en poquito, casi como entre unos $100, algo así, ya que ella tenía como 2 millones, algo así de sucre. A ver, O mire, algo más. yo me acuerdo que un profesor mío en esa época me dijo que tenía 100.000 sucres. Al tipo de cambio inicial, antes de dolarizar, a 10.000, por ejemplo, 100.000 sucres a 10.000 era $10. 100.000 y yo para 10.000, ¿cuánto es? 10, ¿no? Pero a 25.000, cuando dolarizó, ¿cuántos son 100.000 sucres? 100.000 para 25.000 son $4. Ya no son 10, o sea, perdió $6. Si tenías 1 millón de sucres, tenías $100. Cuando dolarizaron, tuviste 25. A ver, no, menos. Tuviste 40. Un poquito más, perdón. 40 dólares. O sea, de 100 bajaste a 40. Y los $60 te los robaron. Eso fue la dolarización. Y todo lo dice como que es gran cosa, como que fue algo bueno. Y todos los costos, la gente que perdió, la gente se suicidó, se mató. Pero dicen que fue algo bueno porque a las élites le convino la dolarización. Ellos están felices con la dolarización. Pero afectó a muchas personas.
Profe, pero todos podían cambiar su dinero. No, como hubo el feriado a partir de marzo del 98, no podías sacar todo tu dinero. Las élites sí sacaron, los ricos sí sacaron, los ricos ya tenían cuentas en dólares. Si tú tenías tu cuenta en dólares, no pasaba nada. Cuando dolarizaron ya tenías tus cuentas en dólares. De hecho, todo el mundo compraba dólares porque nadie quería tener sucres porque tú ibas a comprar algo, yo me acuerdo que iba a comprar algo artefacto, esos comerciales, ya el precio no estaba en sucre, estaba en dólares. Porque cada rato cambiaba la cotización. Tenían que andar borrando, entonces mejor lo ponían en dólares. Lo ponían en sucre y en dólares. Pero más en dólares. Ya estábamos prácticamente dolarizados. Entonces el costo fue muy alto, muy alto. Yo creería que más fue una respuesta a las élites que quisieron dolarizar, más que realmente un beneficio para el país. Luego de Mahuad fue derrocado, vino Gustavo Noboa, lo pusieron. No pasó el triunvirato que se formó con Lucio Gutiérrez, con Héctor Solórzano y Vargas de la CONAE. No prosperó y quedó Gustavo Noboa. Después de Gustavo Noboa vino Lucio Gutiérrez ganó. Y luego de ser militar, formó su partido, ganó como alguien de izquierda, y cuando después ya fue presidente, se hizo de derecha, se declaró mejor amigo de Estados Unidos, y también tuvo pues, problemas de corrupción y de nepotismo, poniendo a familiares en el gobierno, inclusive la esposa era diputada en el Congreso. También cambió la Corte, le metió mano a la Corte de Justicia, le llamaban la famosa Pichicorte, no le gustó a los políticos y a las élites, y lo derrocaron, aprovechando también un levantamiento indígena, y en el Congreso lo derrocaron. Vaya, miren qué diputados lo derrocaron. Hay un diputado, varios diputados que ahora siguen siendo políticos, que fueron los que le pusieron la banda a Alfredo Palacios. Bueno, luego de Alfredo Palacios vino Rafael Correa, con 10 años de permanencia, disolvió el Congreso, cambió los diputados, hizo una nueva constitución, hizo miles de obras, hizo 456 escuelas del milenio, hizo 2 hidroeléctricas, hizo centros de salud, hizo infocentros, hizo muelles de pescadores, hizo parques Samanes, Isla Santay, hizo mucha obra pública, entre las cosas positivas. Lamentablemente, con esto de que no debe perennizarse alguien en el poder, se presionó a que haya elecciones y que ponga un candidato, entonces puso a Lenín Moreno. Lamentablemente Lenín Moreno gana, pero se vira a la derecha, pacta con Nebot y con Lazo, y forman el gobierno no es del encuentro. El gobierno, no me acuerdo el lema, ¿cuál es el gobierno? El gobierno del encuentro es el ahorita. El gobierno de Moreno fue el gobierno de todos, el gobierno de todos, que no hace ninguna obra, prometió algunas cosas, no hizo nada, y no aplicó el plan de trabajo de él, socialista, y aplicó neoliberalismo. Y luego de él, pues, hubo elecciones y se ha nombrado a Guillermo Lazo, que es el gobierno actual, que tampoco ha hecho obra. Dígame, Anthony La Rosa. Una pregunta. Para su criterio en sí, ¿fue bueno o malo haber convertido el sucre en dólar? ¿Cuánto es 40 millones de sucre a dólares? A ver, vamos a hacerlo rapidito porque ya nos cogió el tiempo. Ya le respondo a La Rosa. Déjenme responderle acá A ver, déjenme ver. 40 millones. 40. Divida 40 millones para 25.000, que es el tipo de cambio. 40 millones de sucre, ¿no? Sí, a dólares. A 25.000. 1.600. O sea, si alguien tenía una jubilación, vendió una casa en 40 millones de sucre, tuvo 1.600 dólares. Pero vamos a suponer que en el momento que la vendió, estaba en 10.000 sucres $1. Ahí tenía, espérense, 400.000, 40 millones, ¿no? Y acá estoy hablando de 10.000. Tenía 4.000 dólares. O sea, pasó de 4.000 a 1.600. Ese es lo que perdió mucha gente. La respuesta a La Rosa, ¿qué considero yo? Que si fue bueno o fue malo. Fue perjudicial. Fue muy costoso. Yo creo que a la larga, si uno tenía un buen presidente, no hubiéramos necesitado dolarizar. No hubiéramos necesitado dolarizar. No, profe, que mire cómo está la inflación. Igual tenemos inflación. No, que es por Ucrania, por la guerra.
son pretextos. Yo creo que un buen presidente no hubiera dolarizado, hubiera aplicado las medidas adecuadas, hubiéramos salido de la crisis. Pero la dolarización fue también producto de la necesidad de la banca, porque la gente no quería tener sucre y le pedía. Fue un salvataje más que nada a la banca, porque ahí se comieron mucho sucre. Como le dije, si usted tenía 100.000 sucres, al tipo de cambio de 10.000, usted tenía $10. La banca tenía que darle $10 en dolarización. Como esperaron a que se dolarice y se hizo en 25.000, con 25.000 ya no era $10. ¿Cuánto era? Eran $4. Por lo tanto, la banca ya no tenía que dar $10, tenía que dar 4. Se ahorraba 6. Eso fue un atraco a muchas personas, a muchos ciudadanos. Eso es lo malo de la dolarización, eso es lo malo. Cuando Abdalá quiso dolarizar, quiso hacer convertible a algo parecido a la dolarización, ahí hubiera sido oportuno. Pero ya en el momento que se hizo fue muy costoso y el costo lo pagó el pueblo. No lo pagaron las élites. El costo lo pagó el pueblo. O sea, cuando gobierna la derecha, el costo o los costos son para el pueblo, no son para los ricos. Eso es lamentable. A la larga, si analizamos qué ha pasado con la dolarización, nos ha mantenido cierta estabilidad, pero también es producto de algunas cosas externas, como por ejemplo los migrantes, que nos envían 4.000 millones, 5.000 millones de dólares en remesas. El precio del petróleo, con Correa estuvo alto, ha estado alto con Lazo. Entonces, eso nos ha mantenido, nos ha podido mantener. La pregunta es si es que mantendría la organización si yo fuera presidente, si yo fuera ministro. Sí la mantendría. Porque ahora el costo de entrar fue alto, pero el costo de salir sería también alto. El costo de salir sería alto. Para poder salir, tendríamos que tener dos cosas. Que haya una gran crisis y se busque como salvación de la crisis salir de la recesión, o que haya un consenso de la sociedad y de los políticos para salir. Son dos cosas que no se van a dar. Si Correa hubiera querido salir de la recesión, lo hubiera intentado, pero la oposición, las prensas, las cámaras hubieran hecho marcha, hubieran reclamado. Si ahorita lo quisiera hacer Lazo, tal vez no, pero ¿por qué tendrá que hacerlo? Si le conviene a los empresarios que siga el dólar. Profe, que a todos nos conviene. Ahora nos conviene. Por eso digo, el costo de salir es muy alto. Entonces yo sí mantendría la dolarización. Pero lamentablemente yo no tengo esa decisión. Esa decisión la tienen las autoridades que ganen. Pero gana izquierda o gana derecha van a mantener. La decisión yo pienso que va a seguir, la van a apuntalar, la van a mejorar. Pero indiferentemente de la dolarización, ya hemos vivido un gobierno de izquierda, como el de Correa socialista, y hemos vivido con gobiernos de derecha. Y con los dos se mantiene la dolarización. La diferencia es lo que hagas. El uno hace muchas obras, el otro no hace. O sea, esa es la diferencia. ¿Cómo lo haga? Porque todos tendrán que jugar con esas reglas. Porque ningún presidente que gane, así gane de nuevo Correa, así gane, no va a sacar la dolarización. Por el costo político inclusive que tendría que eliminar la dolarización. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta? Ahorita 25.000 sucres es $1. Sí, claro. De hecho, yo todavía tengo sucres por ahí. Si tenemos el examen presencial, yo les llevo los sucres para que lo vean. Porque algunos no tienen que haber conocido los sucres. Tengo de 20.000, de 10.000, que los guardé ahí hecho el nostálgico, porque era plata por 20.000 Para coleccionar. Era 80 para coleccionar. 20.000, es más, tenía uno de 5 sucres, pero ese se me perdió. Como yo siempre lo he ido mostrando a mis alumnos, no sé en dónde se me perdió, si en la Salesiana o aquí, ya no tengo el de 5 sucres, lamentablemente. Pero bueno, así es. Pero sí tengo de 20.000. ¿Dónde lo tengo? Creo que lo dejé en el carro, ¿no? Sí, lo tengo ahí. Lo tengo siempre como ejemplo porque a la gente es novedad. Para los que no vivieron esa época, ustedes son post-Sucre, son en la época de la dolarización, puede conocer por referencia, pero sí es novedad que te muestren un Sucre. Dígame, Jordi. Ya, la pregunta que quería decir es sobre que ¿algún momento usted piensa que el país va a salir de la deuda que tenemos? Que
Inmensa. ¿Por qué hace ese arco ahí? ¿Cómo hace eso? Ah, con el filtro. Ah, Ya le pone puse un ahí filtro. el filtro. Ajá, es ¿Sabe que qué? morí, po. Hágame un favor, por interno me escribe cómo hace eso, cómo consigue esos filtros, porque está chévere. No quiero hacer filtros, tiene que haber otro. Profe, es que él se pone en Dragon Ball Z y cuando se mueren se van así. Ya, a ver, la pregunta de él es que, ¿cuál es la pregunta? Se me olvidó De que si en algún momento el país va a salir de la Ya, deuda que tenemos. a ver, la deuda per se no es mala. Ya, imagínense, nos endeudamos para hidroeléctricas. Ahí están las hidroeléctricas. Están funcionando y nos permite no tener apagones. ¿Es una buena deuda? Sí. Usted cuando ya trabaja, usted es pelado todavía, pero de pronto su papá, ¿cómo tuvo la casa? Endeudándose. Mi mamá, ¿cómo compró la casa que tenemos? Con deuda, al IES. Es que no hay forma. ¿Cómo tienes un carro? Endeudándote. Mi primer carro lo compré con deuda. Y lo terminé de pagar. Después el siguiente me lo compré con deuda. No puedes comprar de contado, no eres rico. Nosotros no somos un país rico. Entonces la deuda es buena. Que se satanice la deuda por deseos políticos. No, que estamos endeudados. Seguimos endeudados. Usted ya no ve que reclaman por la deuda. Ya no reclaman por la deuda. Porque ahora no les conviene reclamar por la deuda. Entonces, la deuda per se no es mala. Lo malo es en que se administra. Lenín Moreno se endeudó bastante y no hizo obra, Lenín Moreno. Entonces, ¿por qué es lo que haces tú con la deuda? Si tú te endeudas, con esto vamos a terminar porque no pasamos a la hora. Si tú te endeudas con ropa, te dan una tarjeta de crédito. Vamos a suponer que te dan una tarjeta de crédito de $1000 y te vas a comprar ropa, pagas el concierto, pagas no sé, ¿qué más puedes pagar? Comida en KFC, pagas comida en Donut, pagas la farra en la discoteca, y te gastaste los $1000. Ahí has gastado, has mandado toda esa deuda a gasto corriente. Pero si tú usas $1000, tú dices, a ver, mami, voy a ayudarla, ¿qué le parece si aquí ampliamos un poco este cuarto y lo hacemos para una tienda? Pero y te alcanza, mire, yo le aporto con 1000, ¿usted tiene algo de plata? Sí, unos 1000 más. Con 2000 sí nos alcanza. Y ustedes cogen y el cuarto lo cierran, abren una ventana, una parte para poner una ventana, a poner una puerta, termina el baño y tiene el cuarto. Y alquila la tienda. Y tiene un ingreso. ¿El cuánto lo alquila? En $300. Ahí esa deuda de $1000 se justificó, generó una inversión, porque usted va a tener ingresos cada mes de $300. Ahí es justificable. Simple. Usted se endeuda para un carro. Se justifica si hay dos motivos. Uno, si es que lo usa para taxi amigo, para negocio, o también se lo usa para usted. Porque yo viajo mucho, paseo, o soy vendedor, o soy docente y quiero que, o sea, es para un bienestar. Si usted se endeuda por una casa, es justificado porque ya no paga alquiler. Entonces paga una cuota de $600, $700 y no paga los $400 de alquiler. Entonces está justificado. Nos endeudamos por hidroeléctrica, ya no pagamos, como tenemos hidroeléctrica, ya no pagamos por las barcazas que se compraba energía, o no compramos energía Perú, ni compramos energía Colombia, además exportamos energía. Entonces, esa deuda es buena. Entonces, ahí yo les puse un video de deuda buena, deuda mala, en el aula virtual. En el lado derecho, abajo, está deuda mala, deuda buena. Entonces, miren ese video que es interesante. La deuda no es mala per se. O sea, es mala dependiendo de para qué lo estás usando. Si lo usas para algo que te genere otro ingreso o te genere mucho bienestar, sí, te endeudaste para algo que sirvió. O si te endeudas para cosas banales o cosas que no generan un ingreso, pues obviamente no es la adecuada. No es la adecuada. Lo que siempre nos quejamos es que no hay médico, es que no hay medicina. Pues si tienes dinero, tienes 8.000 millones en reservas internacionales, o te puedes endeudar para que haya medicina. ¿Sí me explico? Ahí sí. Entonces tú con la tarjeta de crédito le compraste medicinas a tu mamá. Ahí te endeudaste para algo que da un bienestar. No da un ingreso adicional, pero da un bienestar. ¿Alguna pregunta más? Ah, sí, la última nomás. ¿Por qué en otros países las cosas son más baratas y acá lo venden muy caro, como el doble y el Ese triple? es un problema de valorización. Es por el diferencial cambiario. Ya.
En otros países inclusive las cosas son más baratas. Yo me acuerdo cuando fui a Argentina en el 2018, el tipo de cambio estaba, si no me equivoco mucho, creo que a 39, 41 pesos un dólar. Yo me comí una parrillada con mi mamá, mi tía, que nos fuimos a hacer una perra parrillada. Creo que me costó $20 al tipo de cambio, ¿no? $15 para 4, porque estábamos con un amigo que nos llevaba en el carro. Estamos hablando de que aquí una parrilla sustancial, $80, $100. Entonces, hay cosas muy baratas. Me compré una chaqueta de cuero que me costó allá, no me acuerdo si, y original, no me acuerdo si unos $60 por ahí. Cuando aquí esa chaqueta no deja de estar $120 a $150. Cuando fui a Venezuela que por el diferencial cambiario y por la crisis fue en 2017, me traje una franela que le llaman una camiseta. Había una promoción que era 21.000 bolívares, 3 camisas. O sea, 21.000 bolívares en esa época eran como $6. O sea, 3 camisas a $6. Camiseta, a $6. Era $2 cada camisa. Me trajo un perfume, el Hugo Boss, que me gustó mucho, y en $87. Cuando aquí estaba en 150, $160. Hasta en 200 lo vi. O sea, hay una diferencia de precio. Y eso es producto de la valorización. Usted podrá encontrar cosas muy baratas afuera y más caras acá. Ahora, también depende de la producción. O sea, usted encuentra cosas baratas aquí por ropa o ciertos productos como comida, que es más cara en otro lado por obvias razones, por obvias de producción. ¿Algo más? No. Niños, se nos acabó el tiempo, estamos con la hora. Nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere. Un abrazo. No se olvide que tenemos examen. Les cuento que me acaban de informar que parece que el examen va a ser virtual. El examen, los docentes podemos escoger si queremos virtual o queremos presencial, porque parece que hay un rebrote, entonces nos vamos a cuidar más y lo vamos a hacer virtual, ¿no? Entonces lo vamos a hacer por este medio. Ya les informaré cómo lo hacemos, ¿no? La próxima semana les informo bien. ¿Listo? Niños, un abrazo, tengan una linda semana. Nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere. Un abrazo. Pasen bien. Chao, profe.